Muy buenas a todos y bienvenidos a la solución, al vídeo con la solución del Quiz of the Month que habéis podido ver estos días en las redes sociales. Os hago un breve resumen de la historia clínica. Paciente mujer, 70 años de edad, proceso anímico crónico de larga data, gastro y colonoscopia negativas y cápsula endoscópica donde se observa esta lesión tan espectacular y que ha sido el objeto, de hecho, de nuestro Quiz of the Month. Bien, imagen absolutamente espectacular, pero además de espectacular, tiene una cosa que a mí me llama mucha atención, y es que es muy inespecífica. Yo cuando la vi se me ocurrieron 4 o 5 diagnósticos diferenciales, 4 o 5 posibilidades, pero entre ellas todas muy diferentes, ¿no? Por eso creo que es una imagen trampa, es una imagen con trampa porque es muy inespecífica y esto nos va a obligar a hacer un diagnóstico diferencial muy amplio, nos va a obligar a pensar un montón y a tirarle del hilo de muchas cosas hasta que podamos ir centrándolo un poco. No es lo mismo pensar en un tumor que en un proceso inflamatorio. De hecho, una de mis ideas, o cuando yo vi esta imagen, lo primero que pensé fue en un linfoma, ¿no? Posteriormente ya cuando la vi un poquito más despacio, la revisé un poquito más detenidamente, pensé que quizás podría ser un proceso inflamatorio, pero claro, yo mismo me estaba dando cuenta de lo diferente que era el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces creo que esto merece un análisis profundo de 4 aspectos. 1, la imagen propiamente dicha. 2, la mucosa circundante. 3, el tiempo de tránsito. Y 4, cómo afecta la lesión al tránsito de la cápsula. Yo creo que analizando estos 4 puntos fundamentales, no solamente en esta imagen o en esta lesión, sino en general. Cuando veamos una imagen o una lesión, lo que nos tenemos que plantear son estas 4 cosas para poder enfrentar o encarar un diagnóstico diferencial más o menos certero. Y ahora vamos a ir punto por punto desarrollándolo detenidamente a ver si consigo hacer un diagnóstico diferencial que se ajuste más o menos a la realidad. Punto número 1. La lesión propiamente dicha. La imagen en cuestión. ¿Qué es lo que se ve? Bien, en este sentido a mí me gustaría deciros que cuando yo veo una imagen de estas características, lo que hago es, por supuesto, hacer una descripción completa de lo que estás viendo y a partir de ahí coger la característica fundamental o la que predomina, ¿no? La característica predominante y tirar del hilo para ir haciendo un diagnóstico diferencial. En este caso, ¿qué es lo que veo? Bien, lo que veo es que además coincide con lo que habéis visto todos, lo que pasa es que el diagnóstico diferencial pues, se ha tambaleado un poco, porque es normal, porque es una cosa rara, como luego veréis. Lo que veo es una especie de anillo, es una lesión circunferencial y además es una lesión circunferencial pero gruesa, no es el típico anillo, es una lesión circunferencial gruesa, hipertrófica. De hecho, está creciendo hacia la luz, resultando en una reducción más o menos moderada del calibre de la misma, ¿no? Luego veremos si esto ha afectado al tránsito de la cápsula o no, pero da la sensación de que es un anillo o una especie de donuts hipertrófico estenosante. Es una lesión estenosante. Y a partir de aquí, yo creo que tenemos que tirar para hacer el diagnóstico. Además de ser una lesión estenosante, da la sensación de que tiene una mucosa depapilada, está cubierta por una mucosa depapilada, que podría ser friable. A mí me da la sensación de que tiene incluso fibrosis y de que al tacto, esto obviamente es solamente una idea, me da la sensación de que al tacto podría incluso estar duro, ¿no? Podría sangrar al mínimo roce con el endoscopio o con una pinza de biopsia. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos una mucosa depapilada, una área circunferencial hipertrófica estenosante y además da la sensación de que todo lo que hay alrededor pues es una mucosa más o menos normal, quizás con un poquito de congestión linfática. Esto nos puede hacer pensar en muchas cosas. De hecho, cuando yo lo vi por primera vez, pues hice rápidamente un diagnóstico diferencial
amplio, pero yo mismo me di cuenta de que era muy diferente, ¿no? Lo primero que a mí se me ocurrió pensar es en la posibilidad de un linfoma. Por otro lado, pensé que, bueno, un anillo estenosante siempre, ¿no? Siempre hay que pensar en una enteropatía por Aines, ¿no? De hecho, creo que es el diagnóstico que más habéis comentado en nuestras redes sociales. También hay que pensar en una enfermedad de Crohn, quizás yeyunitis ulcerativa en una complicación de una enfermedad celíaca, y ya cosas más raras, pues una enteritis eosinofílica, quizás un páncreas anular. Ojo, un páncreas anular tiene una imagen muy parecida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente el diagnóstico diferencial, si ponemos una balanza, yo creo que por un lado estaría la patología tumoral y por otro lado estaría la patología inflamatoria habitual, la enfermedad de Crohn, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, como veis, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Pero bueno, ya tenemos más o menos un abanico de posibilidades y vamos a intentar seguir tirando del hilo para ver si esto nos permite ir eliminando opciones. Como digo, tenemos un diagnóstico diferencial más o menos definido. Por un lado, proceso tumoral, quizás linfoma, quizás adenocarcinoma, y por otro lado, proceso inflamatorio, quizás enteropatía por Aines, quizás enfermedad de Crohn y ya cosas raras que no voy a mencionar más porque creo que esto se sabrá al final. Y nos vamos al punto número 2. Fijaos cómo a veces cosas secundarias, ¿no? Pueden tener tanta importancia. El punto número 2 es cómo está la mucosa circundante. Bueno, bien, cuando nosotros vemos una imagen, aparte de hacer una descripción, tenemos que hacer otras 3 cosas, ¿no? Tipo de lesión, tamaño y localización. En cuanto al tipo de lesión, pues ya sabemos que es una lesión estenosante. En cuanto al tamaño, pues es una lesión que normalmente no se mide, pero sí que podemos decir que deja una luz de 7-8 milímetros escasos. Y 3, en cuanto a la ubicación, tendremos que ver un poquito en movimiento el vídeo luego para confirmar dónde creemos que está, ¿no? Esto lo haremos en el punto número 3. Pero el punto número 2 va a ser fundamental en este caso. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo es la mucosa circundante, si es normal o si es anormal. Fijaos, yo de base lo que creo es que cuando la mucosa circundante es normal, ¿no? Yo creo que gana enteros la opción del proceso tumoral. Pero cuando la mucosa circundante es anormal, ¿no? Hay más zonas inflamatorias, ganan, creo que enteros la opción de proceso inflamatorio. ¿Cómo está la mucosa circundante en este paciente? Pues fijaos, aquí ya a través de la luz, bueno, fijaos, esta parte es más o menos normal, ¿no? Congestión linfática, que yo creo que en una mujer con años, pues no es significativo, ¿no? Pero fijaos cómo a través de la luz vemos la mucosa que está un poquito más allá. Y fijaos cómo esta mucosa que está un poquito más allá tiene áreas de papiladas, más o menos localizadas, que además se parecen un poquito a cómo está esto, ¿no? Pero si vamos un poquito más hacia adelante, ya os marco las imágenes seleccionadas, fijaos qué imagen tan espectacular. Es una imagen clavada a la que hemos visto anteriormente, un área de papilada circunferencial, pero en menor grado, ¿no? Y si vamos un poquito más hacia adelante, fijaos lo que vemos. Seguimos viendo áreas de papiladas. Áreas, la verdad es que a mí me recuerda a una úlcera cuando está en proceso de cicatrización, cuando se está reepitelizando. Posiblemente aquí ha habido una úlcera, ¿no? Ha habido fibrina, ha habido pérdida de tejido, se está recuperando y le faltan las vellosidades. Me da esa sensación de que esto no es un fenómeno agudo, sino que es un fenómeno crónico. Y esto va un poquito en favor, ¿no? Encaja con la segunda parte de nuestro diagnóstico diferencial. Obviamente, cuando el proceso afecta a un punto y además de una forma más o menos difusa o parcheada a la mucosa circundante, pues rara vez estaríamos hablando de un proceso tumoral. Por lo tanto, la opción adenocarcinoma, linfoma, etcétera, la voy a dejar de lado. Ojo, esto no quiere decir que me olvide 100% de ellas, sino que yo creo que la podemos de momento apartar y centrarnos en un proceso inflamatorio. Volvemos a la imagen, fijaos, vamos a moverla un poco.
hacia adelante y hacia atrás. Fijaos cómo la mucosa circundante está pues con áreas como pequeños bocados, ¿no? Pequeños bocados de zonas depapiladas. Fijaos que es una imagen que la verdad es que de primeras pues da un poquito de miedo, ¿no? Enseguida te vas a la palabra tumor y esto nos va a permitir enlazar con el punto número 3. En el punto número 3 lo que vamos a ver es la posible ubicación de la lesión. Fijaos, la posible ubicación de la lesión nos va a dar información verdaderamente importante o nos puede dar información verdaderamente importante de qué es lo que tenemos enfrente. ¿Por qué? Porque en función de dónde esté localizada la lesión, ¿no? Puede ser una cosa u otra. Os voy a poner un ejemplo muy sencillito, ¿no? Si vemos un divertículo y lo vemos en íleon, ¿no? Pues quizás pensaremos en un divertículo de Meckel. Si vemos un divertículo o una formación diverticular a nivel proximal, pues será un divertículo convencional, ¿no? Si el paciente tiene una cirugía y lo vemos en yeyuno medio, pues posiblemente será una anastomosis, etc. Esto nos va a dar información que nos puede valer para el diagnóstico diferencial. Y en este caso, pues no va a ser menos. ¿Dónde está ubicada esta lesión? Pues ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, mirar el tiempo de tránsito. 2 horas 45 minutos 11 segundos. Esto tiene valor siempre y cuando sepamos dónde está la primera imagen duodenal y la primera imagen cecal, ¿no? En este caso, la primera imagen duodenal, como veis, está a los 38 minutos, ¿no? A la media hora. Correcto. Pues si la lesión está a 2:45, 2 horas después, algo más de 2 horas después, pues es posible, ¿no? O razonable pensar que estamos en yeyuno. Sin embargo, ¿qué ocurre? Claro, este detalle no lo tenéis vosotros. ¿Qué ocurre? Que la cápsula no alcanza el ciego, que la exploración es incompleta y al ser incompleta no tenemos la referencia de la primera imagen fecal. Por lo tanto, las 2 horas 45 minutos pues es un valor o unas cifras con un valor muy relativo, ¿no? Esto es muy relativo. Entonces tenemos que ir un poco a las bravas, valorar dónde está la primera imagen duodenal y a partir de ahí hacer avanzar el vídeo para ver en qué momento llega esa lesión. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, porque sorprendentemente, fijaos cómo la cápsula pasa la zona del píloro, estamos en bulbo duodenal, porque aquí precisamente la mucosa tiene aspecto de bulbo duodenal. Pero fijaos cómo en el fondo se ve pues como si fuera la verdad, un donut, una especie de anillo. A veces me da la sensación de que es como una rosquilla, ¿no? Como un flotador, ¿no? Con una mucosa totalmente depapilada, ¿no? Esta es la lesión en cuestión. Lo que pasa es que está muy lejos de la cápsula y quizás un poquito tangente. Es una imagen que está situada en la primera rodilla duodenal, en la rodilla duodenal superior. Fijaos aquí qué imagen tan espectacular. Es como si la mucosa se estuviera recuperando de una úlcera a nivel como central. Bueno, la cápsula obviamente acaba de pasar el píloro. De hecho, fijaros dónde está el píloro. El píloro es una zona en este paciente que cuesta un poco pasar. Esto es el antro duodenal. Vamos a pasar el píloro. Incluso el píloro, como ahora veremos, tiene un aspecto fibroso. Da la sensación de que a la cápsula le cuesta pasar. Además, sobre las 12 horas tiene una imagen aparentemente pseudopolipoidea. Fijaos, el píloro por detrás, el píloro desde el bulbo duodenal, se ve así, con una imagen pseudopolipoidea, pero la mucosa del píloro no es la habitual. Es una mucosa que además me recuerda mucho a la zona depapilada de la lesión en cuestión. Tiene un aspecto muy similar. Da la sensación de que si esto lo rasgas un poquito con una pinza de biopsia, se va a poner a sangrar. Y me da la sensación de que esto no es casualidad, ¿no? De que creo que estamos hablando del mismo proceso, ¿no? Pues inmediatamente después de pasar el píloro, lo que vemos es esta lesión. Rodilla duodenal superior, esta es la zona del píloro, fijaros, esta es la zona del píloro y aquí está la rodilla duodenal superior. De hecho,
la distancia entre el píloro y esta lesión, la lesión propiamente dicha, es muy escasa, ¿no? Es muy pequeña y constantemente la cápsula está dando vueltas porque precisamente se ha quedado retenida a este nivel, lo que bajo mi punto de vista pues es una buena noticia para el paciente porque podrá ser extraída sin problemas, ¿no? Pero al dar tantas vueltas en el bulbo duodenal, porque la mucosa siempre es de aspecto vulvar, eso sí que lo tengo claro, ¿no? En ningún momento la cápsula ha abandonado este lugar, ¿no? Porque podríamos pensar que quizás es una estenosis o una especie de anillo que se repite posteriormente. No, la cápsula siempre ha estado en el bulbo duodenal hasta que sobre las 4 horas el paciente ha comido y todo se ha ensuciado bastante, ¿no? Pero fijaos, cómo en todo momento estamos viendo, por un lado, el píloro, como ahora, a la derecha, y a la izquierda estamos viendo la lesión propiamente dicha, ¿no? Hasta que en un momento dado, pues lo vemos de frente, ¿no? Que es la imagen que yo he seleccionado para el Quiz of the Month. Por lo tanto, localización. No siempre el tiempo de tránsito nos sirve, ¿eh? No siempre nos sirve el tiempo de tránsito. Tenemos que tener primera imagen duodenal, primera fecal. En este caso, exploración incompleta, pues no podemos tener la referencia de la primera imagen fecal, con lo cual el tiempo de tránsito es muy relativo. Por otro lado, características de la mucosa. Siempre digo lo mismo, para saber dónde está localizada una lesión tenemos muchas herramientas, pero una de ellas, y yo diría que la más importante, son las características de la mucosa. Y las características de la mucosa de todo lo que estamos viendo en todo momento es del bulbo duodenal. Por lo tanto, la lesión está en el bulbo duodenal o en este caso en la primera rodilla duodenal superior. Bien, y nos vamos al punto número 4. Vamos a hacer un resumen de lo que tenemos. Tenemos una lesión circunferencial, es una lesión estenosante, es una lesión con una mucosa circundante alterada, patológica, es una lesión que condiciona la retención de la cápsula, que esto es el punto número 4, y es una lesión que está ubicada en rodilla duodenal superior, ¿no? Entonces, en cuanto al punto número 4, pues ya lo hemos hablado, ¿no? Es una lesión que condiciona la retención de la cápsula. Da la sensación de que no tiene no deja una luz tan estrecha como para que no pase la cápsula, pero la realidad es que la cápsula se queda retenida. Y esto puede implicar que la lesión sea verdaderamente dura. Y esto quiere decir que es muy probable que tenga un proceso inflamatorio crónico subyacente. Tiene mucha fibrosis. Si esto fuera un proceso inflamatorio agudo o de un componente más agudo, es posible que la cápsula hubiera podido pasar. Pero al tener un proceso inflamatorio crónico, seguramente habrá mucha fibrosis y seguramente esto haya condicionado que la cápsula haya quedado retenida. Bien, volvemos para hacer un diagnóstico diferencial o al menos intentarlo. Si recordáis, al principio del vídeo yo tenía dos dudas o tenía en la balanza dos posibilidades, procesos tumorales varios y o procesos inflamatorios múltiples. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una lesión estenosante, pero con una afectación evidente de toda la mucosa circundante. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que posiblemente hay un proceso inflamatorio difuso. Por lo tanto, la opción tumoral de nuestra balanza pierde enteros, gana enteros la opción inflamatoria. Dentro de la opción inflamatoria, yo creo que hay dos cosas básicas que tenemos que tener en cuenta. Una estenosis o una enteropatía por AINES, ¿no? Normalmente los anillos de la enteropatía por AINES se ven de otra manera. Ahora os voy a enseñar unas imágenes, pero se ven de otra manera, con un proceso más fibrótico, más crónico, quizás menos hipertrófico, ¿no? Pero obviamente esto lo tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, por supuesto, tenemos que tener en cuenta la opción de la enfermedad de Crohn. Estenosis a nivel del intestino delgado, hay que tener en cuenta siempre una enfermedad de Crohn. Es cierto que es una lesión demasiado proximal, ¿no? Muy proximal, pero obviamente la afectación parcheada del resto de la mucosa nos obliga a pensar un poquito en esta opción, ¿no? Cosas ya un poquito más menos habituales, que pueda haber una enteritis rádica, que el paciente haya sido radiado, la radioterapia, siempre digo lo mismo,
para mí es una lesión, o la enteritis rádica es una lesión que me gusta decir la all in one, todo en uno, siempre puede tener cualquier característica, o sea, todo puede ser en una enteritis rádica, puede tener de todo, con lo cual en este caso no va a ser menos. Habría que ver si el paciente ha recibido radioterapia o no. Otras opciones, un páncreas anular. A mí me encantaba esta opción, de hecho es que se ven así los páncreas anulares, ¿no? Es una opción, pero me da la sensación de que por todo lo que hay alrededor hay que descartarlo. Y por último, una enteritis eosinofílica. Esto, como se ve muy pocas veces, pues habría que valorarlo, pero no es la típica estenosis que se observa en una enteritis eosinofílica y habría que ver cómo es o cómo son los test de laboratorio. Bien, dicho esto, nos vamos a ver un poquito el diagnóstico diferencial en imágenes. Bien, aquí tenemos el diagnóstico diferencial en imágenes. La primera imagen es la imagen nuestra, el quiz of the month, la imagen circunferencial, estenosante, el anillo, digamos, ¿no? Y la segunda imagen, esta imagen, es la típica imagen de una enfermedad de Crohn, una estenosis por enfermedad de Crohn. Como veis, tiene un área de mucha fibrosis donde se observa este fenómeno blanquecino que a mí me gusta destacar, que se llama o es como un fenómeno de vitropresión, ¿no? Esto es como cuando pones un vidrio en la piel de un paciente y se produce un proceso isquémico local transitorio. Esto quiere decir que la cápsula está apoyándose en esa zona y quizás haciendo un esfuerzo para pasar, y por eso se produce esta imagen tan de aspecto blanquecino. Además del gran componente fibrótico de esta imagen, se observa cómo las vellosidades están muy edematosas, muy congestivas, lo cual quiere decir que además hay un proceso inflamatorio agudo. Esto no está ocurriendo aquí y es típico de la enfermedad de Crohn ver un proceso inflamatorio en diversos estadios, en estadios diferentes. Puedes ver áreas con mucha fibrosis, áreas muy inflamadas, ¿no? Áreas en recuperándose o áreas en pleno proceso inflamatorio. Esto es muy típico de la enfermedad de Crohn. En cualquier caso, imágenes, bueno, pues más o menos podríamos decir parecidas. Esta es la típica imagen casi patognomónica de un proceso por AINES, ¿no? Una enteropatía por AINES. La imagen patognomónica de la enteropatía por AINES, que no es ni más ni menos que el diafragma. El diafragma se suele ver de aspecto un poquito más, menos evidente, ¿no? No son lesiones tan hipertróficas, ¿no? Aquí hay un proceso inflamatorio, aquí no. Aquí simplemente ha habido una lesión que, como consecuencia del proceso de cicatrización, pues ha ocurrido esto, ¿no? Un diafragma, ¿no? Esto no le acabo yo de ver la similitud. Es cierto que en una enteropatía por AINES, en algún momento, esa lesión ha tenido que sufrir un proceso agudo, ha tenido que ser una úlcera, ¿no? Que es lo que realmente condiciona luego la aparición de los diafragmas, ¿no? Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ver la enteropatía por AINES en su fase aguda. Quizás podría parecerse algo a esto, pero la realidad es que nosotros lo que solemos ver es una lesión un poquito diferente. No obstante, yo no dejaría de incluir en nuestro diagnóstico diferencial. Y esta es una enteropatía rádica, una enteropatía por radioterapia, que es una imagen que puede parecerse bastante a la que hemos visto y creo que por este motivo no hay que descartarlo. En una enteritis rádica podemos ver casi cualquier fenómeno. Bien, y llegados a este punto, ¿cómo seguimos con este paciente? Bueno, pues claramente ganan enteros los procesos inflamatorios. Además, es una zona muy accesible para una gastroscopia y tomar biopsias. Yo creo que esto nos va a dar mucha información y, de hecho, esto es lo que hicimos o esto es lo que se hizo y os enseño la imagen correspondiente. Bien, se realiza la gastroscopia y esto es lo que se observa. Así de primeras da como menos miedo, ¿no? Da como menos impresión la imagen de la gastroscopia con respecto a la imagen que vimos en la cápsula endoscópica. Fijaos, claramente lo que se ve es una rosquilla, es como un donut, no es exactamente un anillo, ¿verdad? Porque está como grueso, está como gordo y además está como creciendo un poquito hacia la luz, ¿no? Implicando una reducción en su calibre.
esta imagen ya no me asusta tanto, ¿no? Ya no me parece tan tumoral. La verdad es que la imagen de la cápsula da como más miedo. Y además se observa claramente la presencia de mucosa depapilada, alguna zona un poquito pseudopolipoidea, y esto realmente cuando yo lo vi, pues insisto, yo sigo despistado, hasta este momento seguía despistado, sigo sin saber muy bien lo que es. En cualquier caso, se toman varias biopsias y aquí sí que comenzamos a salir de dudas. En las biopsias ya llega el momento, y como no podía ser de otra manera, sale que el infiltrado es inflamatorio crónico inespecífico. Qué raro, ¿verdad? Esto nos bloquea un poco por un lado, pero por otro lado no. Porque nos permite descartar, por ejemplo, un tumor, obviamente, descartamos un origen eosinofílico, descartamos el páncreas anular, por supuesto, y nos quedamos con la duda de la enfermedad de Crohn, ¿no? Por supuesto, antes de coger unas biopsias, hemos rehistoriado a la paciente y la paciente niega el consumo de AINES. Esto hay que tenerlo al 90% claro, porque ya sabéis que muchas veces el paciente te dice no y que no y es que sí, ¿no? Por lo tanto, no hay que descartarlo del todo. De todas formas, vista la gastroscopia, la opción de los AINES, de la enteropatía por AINES, pierde un poco de enteros bajo mi punto de vista, pero la imagen no es la habitual. En cualquier caso, nos queda un poco la mosca detrás de la oreja con el tema de la enfermedad de Crohn. Entonces, las biopsias, ¿qué nos dicen? Infiltrado inflamatorio crónico inespecífico. No se ven eosinófilos, no se ven linfocitos o una elevada cantidad de linfocitos intraepiteliales, no se ven granulomas, que esto es importantísimo, y además no parece que la enfermedad o la afectación sea transmural. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es estudiar el caso, irnos a la literatura, PubMed, artículos, etcétera, etcétera, y nos encontramos con esto. Pues sí, nos vamos a un CMUSE. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una enteropatía con estenosis múltiples de origen idiopático, ¿no? Esto y una enfermedad de Crohn pues se parece mucho. Pero revisando este artículo, que por cierto os recomiendo a todos porque no se nos olvidará esta entidad nunca jamás, pues tiene algunas similitudes, pero también algunas diferencias, que es lo que nos ha permitido hacer el diagnóstico. Similitudes: la presencia de estenosis, la presencia de procesos anémicos, de clínicas u oclusivas, y las diferencias. Las diferencias fundamentales en este caso son las siguientes. 1. El paciente tiene una bioquímica normal, salvo la presencia de anemia, no tiene elevación de reactantes de fase aguda como es el caso de nuestro paciente. Me refiero al CMUSE. CMUSE, bioquímica normal. CMUSE, afectación no transmural en las biopsias. CMUSE, ausencia de granulomas. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos ha permitido hacer el diagnóstico final. Los CMUSES o los pacientes con CMUSE se caracterizan por la presencia de anemia ferropénica fundamentalmente y clínica suboclusiva. Por otro lado, para comentaros un poco, el CMUSE lo que es o el origen del CMUSE es una alteración genética que condiciona la síntesis de prostaglandinas, que como todos bien sabéis es lo que defiende la mucosa de nuestro tracto digestivo. Y es por ello que desarrollan estenosis múltiples, multifocales, que condicionan la presencia de anemia y clínica suboclusiva. Muy, muy recomendable este artículo. Bien, pues diagnóstico final y solución a nuestro quiz of the month, el CMUSE. Creo que esta es una entidad infradiagnosticada, yo creo que está diagnosticándose cada vez más en todo el mundo y creo que este vídeo va a servirnos a todos para no olvidarnos nunca jamás de que existe. Insisto en recomendaros la lectura de este paper, que es una revisión de varios casos y creo que está muy bien, y además hacen un diagnóstico diferencial con la enfermedad de Crohn. Creo que es francamente
un muy buen artículo y espero que todo esto haya servido para integrar esta entidad en nuestro cerebro y que nunca jamás se nos vuelva a pasar un diagnóstico así. Y sin más, me despido de todos vosotros, espero que hayáis disfrutado de este caso, nosotros lo hemos disfrutado muchísimo, desde luego, hemos estudiado bastante, pero como he dicho en algún momento en las redes sociales, esto nos hace ser a todos un poquito mejores. Hasta la próxima, nos vemos pronto.